Vamos a hablar con alguien que realmente fue muy... ¿cómo te pudiese explicar? Monseñor Aguer le hizo una editorial, ¿sí? Le hizo una editorial fantástica. Es una excelente profesional. Su mamá, Hilda Morejón, acaba de partir hace unos meses y ella está del otro lado. Es la doctora Hilda Molina. Muy buenos días, Hilda. ¿Cómo estás? Héctor Díaz te saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bueno, Bueno, gracias por estar ahí, gracias por conversar un ratito con nosotros. He puesto a tu mamá en oración, a Hilda Morejón, sí. así que esperemos que todo vaya bien para vos, que Dios siempre esté al lado tuyo, Hilda. Contale un poquito a la audiencia de Radio María, la radio del Obispado. Estoy junto a Daniel, junto a Gustavo, junto al señor Nicolás Russo, haciendo este programa que se llama Vamos por Más. Y vamos a hablar con la señora Hilda Molina. Contale a la audiencia quién es Hilda Molina. Bueno, me parece que hace unos años hablé. Sí, conmigo habló, claro, sí, conmigo habló varias veces. Varias Sí. veces. Lo que sucede, bueno, que después mi mamá se fue enfermando. Estaba muy mayor y se fue poniendo cada vez más malita, y entonces, bueno, me tuve que dedicar todo mi tiempo a lo que yo digo que es la misión más hermosa que he cumplido en mi vida, que fue atenderla personalmente. Hasta que, bueno, viajó al cielo, como dicen los sacerdotes que la atendían, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo conoció bastante, pero sobre todo la parte de la separación familiar. Yo soy médico, neurocirujana, y bueno, tenía solamente 15 años cuando este señor Fidel Castro llegó al poder. Y yo siempre digo que era la persona menos indicada para sumarme a un proceso convulso, como son todas las revoluciones, pero él en sus prédicas, en sus discursos, en aquel momento prometió que íbamos a tener una sociedad justa, la más perfecta de las sociedades, sin corrupción, sin vicio, y que todo el mundo iba a tener las mismas posibilidades de acuerdo a sus esfuerzos, a su talento, a su calidad humana. Y algo que a mí me preocupó siempre desde niña, que los niños no pudieran tener escuela, que los enfermos no tuvieran acceso a un sistema de salud decoroso. Él prometió que todo eso se iba a lograr si los cubanos nos sacrificábamos. Y yo, que estaba a punto ya de iniciar la carrera de medicina, a pesar de mi corta edad, tenía una beca para estudiar medicina en Cuba, en Estados Unidos, en España, donde yo quisiera. Mi familia profundamente católica. Mi madre, yo digo que es para mi opinión, el paradigma del ser humano casi perfecto, ¿no? Una católica comprometida. Y yo cambio mi proyecto de vida y me sumo a ese proceso pensando que era verdad todo lo que decía. Yo digo que él con sus palabras iba respondiendo cada una de las inquietudes de mi adolescencia. Al final hay que vivir en ese proceso. Vi que Monseñor Aguer hizo énfasis en que yo me refería al daño antropológico. Hay que vivir en ese proceso para saber cómo uno se va enfermando. Porque yo viví prácticamente desde el mismo momento que me incorporé a este proceso, en una angustia existencial que solamente al pasar de los años me di cuenta de lo que me pasaba, ¿no? Miedos, dudas, decepciones, y es el resultado primero de haber conocido a Dios y alejarse, como hice yo, alejarme de Él. Gracias a Dios yo digo que no fui de las católicas que se enfrentó a la iglesia, que muchos católicos lo hicieron. La sequedad espiritual que se vive, vivir como prisionero en un proceso que libra una guerra implacable contra el ser humano inerme. Y así me fui enfermando. Me puse a disposición de ese proceso, participé en todas las cosas supuestamente buenas que ellos predicaban, hasta que por fin pude estudiar medicina. Y allí me di cuenta de una gran mentira, y era que Cuba no era una potencia médica, porque no se concebía que un país cerrado, donde los profesionales no se pudieran poner en contacto con sus homólogos del mundo, donde no había posibilidades de intercambiar, cómo podía uno asegurar que era realmente una potencia médica. Yo comprobé que, por lo menos en neurociencia, lo comprobé cuando estaba estudiando la especialidad de neurocirugía,
estábamos muy atrasados. Y gracias a algo que yo hice violando las normas establecidas por ese sistema, que es, me comuniqué por mi cuenta con carta con los científicos del mundo, buscando con mucho trabajo las direcciones. En Cuba no ha habido nada desde hace muchos años, y hasta me costaba trabajo conseguir papel para escribirlo sobre. Finalmente, el contacto por mi cuenta con esos científicos me permitió conocer que realmente había un atraso enorme en las neurociencias cubanas. Hilda, cuando vos ibas viendo todo eso, porque estamos hablando de hace muchísimos años, Sí. Cuando vos veías todo eso, vos decías, ya te estabas alejando un poco del régimen, y Ya yo estoy en esta fase convencida, después que estuve en la misión internacionalista, como le llaman en Argelia, como médico. Sin embargo, yo quería darle a los enfermos cubanos eso que había en el mundo, que Cuba no existía. Por fin lo logré, pero finalmente, por eso al final ya rompo definitivamente con ellos en el año 94. Y es que ese centro que yo logro crear con la ayuda de los científicos para los enfermos cubanos, el gobierno cubano decidió dedicarlo a los extranjeros que pagaran en dólares para el bolsillo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba ese solo lazo unido a ese proceso, y es por eso que decidí en el 94, porque no me iba a sumar a esa cosa horrible que era privar a los pobrecitos enfermos cubanos, para los cuales yo había creado ese centro con la ayuda de los científicos del mundo, sacarlos de allí para darle entrada a los que tuvieran dólares en el mundo. Hilda, y ahí te diste cuenta y abandonaste el régimen y pasaste a ser... No, ya yo me había dado cuenta, pero me quedaba ese lazo. Yo sentía que era como un deber con los enfermos cubanos. Ya al quitarme la posibilidad de servir a mis compatriotas empobrecidos y enfermos, dije, no, ya no me queda nada. Y entonces que decido romper, pero no escaparme. Yo no critico a los que se escapan, porque cada cual va resolviendo en Cuba su situación como puede. Pero yo decidí enfrentarme dentro, decir dentro lo que pensaba, y bueno, me costó la decisión del señor Fidel Castro de no ponerme en la cárcel para que no hubiera problema con los científicos del mundo, pero no permitirme salir de Cuba. Estuve más de 15 años retenida en Cuba. Y yo te voy preguntando, estoy junto a Gustavo, estoy junto al señor Nicolás Russo, estoy junto a Gustavo haciendo este programa aquí en la radio del Obispado, Radio María, y yo veo cómo los regímenes hoy en muchos países fueron imitando a Cuba. No es imitar. El problema es que a mí me asombra cómo la prensa internacional, inclusive prensa que uno considera que está bien documentada, ¿no? Repiten lo que quiere el régimen cubano que se repita, que hay una apertura, etcétera, como que ya está en decadencia. No es así. A mí me consta por mis nexos con personas que están muy dentro de Cuba. Que nada que ver. Sí, que no hay ninguna transición, que todo es una imagen ante el mundo, pero que realmente lo que sucede es que hay un Estado mayor allí para toda la subversión latinoamericana. No es que estén imitando, es que de allí surge todo lo que está pasando en América Latina. Hilda, y hoy a la distancia, hoy vemos cómo está toda prácticamente Sudamérica, ¿no? Prácticamente... y Centroamérica también. Y Centroamérica. Muchos chicos yo los veo como que... y en nuestro país también, yo me voy a referir a nuestro país, bueno, porque vos no sos de nuestro país, sos cubana, pero sí yo me voy a referir a nuestro país. Veo chicos como hoy idolatran a una persona, creen ciegamente en esas personas, y a veces les pasa lo que te pasó a vos. Sí. Cuando entran a la cocina, ven lo que realmente pasa del otro lado, y ahí viene la gran desilusión. Y eso es lo que te ha pasado a vos, y hoy se lo recomendás a tus cubanos, a tus compatriotas, que traten de cambiar ese régimen. No, mire, realmente cuando usted analiza la historia de la humanidad, se da cuenta que cíclicamente aparecen estos iluminados, elegidos, profetas, qué sé yo, desde la historia antigua. Y los seres humanos, no sé por qué, habría que estudiarlo
tendría que estudiarlo los sociólogos, los politólogos, los psicólogos. Los seres humanos nos prendemos, nos atamos a esa gente y le cedemos nuestra libertad hasta nuestro derecho a pensar, a sentir, a decidir sobre nuestras vidas. Y obviamente es el consejo primero que yo le doy a cualquier joven, a cualquier ser humano, es que cada cual tiene derecho a decidir sobre su propia vida y que nunca uno debe ceder ese derecho, que hay un solo Dios, no estos falsos dioses que surgen cíclicamente y que sucede esto, ¿no? Para que no sientan después lo que yo sentí muy pronto, y era que mis sueños de adolescente habían sido estafados, habían sido traicionados. Además, déjeme decirle, yo que conozco bien al señor Fidel Castro, porque muchas horas conversó conmigo, él tiene la idea de que ya las guerrillas ni llegar al poder por la fuerza es exitoso. Él considera que la forma de llegar es mediante convirtiéndose en político, pero sobre todo él tiene el concepto de que las revoluciones, entre comillas, me refiero a lo que ellos consideran revoluciones, a veces se logra solapadamente, infiltrando las universidades, otros centros educacionales, los medios de prensa, todo lo que pueda tener influencia sobre la forma de pensar de los seres humanos, y a veces no se da cuenta. Las sociedades no se dan cuenta y se están infiltrando con estos pensamientos malignos, ¿no? Hilda, vos sabés que te voy a comentar y vos sos una cristiana, una católica apostólica romana, bautizada en la Iglesia Católica, por lo tanto tenés el Espíritu Santo incorporado y tenés el don de consejo. Estoy con Daniel, que es un ingeniero, estoy con Gustavo, que tiene una fábrica de aberturas, yo tengo una empresa chiquitita, pero estoy con un señor que hace 7, 8 meses que es político, es parte de nuestra ciudad aquí en Lanús. Él es un concejal con aspiraciones a ser intendente, manejar toda una ciudad en Lanús. Ese señor Nicolás Russo, ¿qué consejo le darías a Nicolás para que realmente se sepa manejar con la juventud, con los vecinos? ¿Cómo vos lo ves? Porque vos tenés el don de consejo, por eso te lo pido, ¿sí? Bueno, déjeme decirle que a mí me preguntan muchas veces si yo pienso hacia la derecha, hacia la izquierda, y yo le digo, bueno, mi pensamiento está en la doctrina social de la Iglesia, y que a mí me parece que para dirigir seres humanos a cualquier nivel no se necesita tanto, solamente que la persona sea normal, inteligente, mejor, que sea una persona decente, honrada y que tenga vocación de servicio. O sea, que su vida esté inspirada en servir a los demás y no en utilizar a los demás para satisfacer sus intereses. Yo veo muy sencillo, digo, cualquiera puede dirigir cualquier cosa con estos criterios. Lamentablemente, me estoy hablando por la gente que estos señores que llevan más de 55 años dirigiendo mi país. Uh-huh. Es la antítesis de eso que yo estoy diciendo. Yo le diría esto a él, y sobre todo hay que trabajar directamente con el ser humano. El ser humano es el que cambia. A veces los políticos se sitúan por encima de los seres humanos. Bueno, obviamente mucho como en Cuba utilizan a los seres humanos como instrumento a su servicio. Pero hay que trabajar directamente con el ser humano, con la familia, respetar la familia, que es la cuna donde se gestan las naciones realmente, y sobre todo trabajar con vocación de servicio, favoreciendo realmente una educación adecuada, que todos los niños tengan acceso no a una educación ideologizada ni politizada, sino una educación cívica y religiosa, obviamente. Y sobre todo, yo creo que hay 3 pilares esenciales de cualquier sociedad civilizada, que son los 3 pilares que Fidel Castro logró destruir en Cuba, y por eso creo que se ha podido perpetuar en el poder. En primer lugar, la familia. En segundo lugar, las libertades. Y en tercer lugar, la doctrina del amor, como yo le llamo, que es la antítesis de institucionalizar el odio. Fidel Castro destruyó esos 3 pilares básicos de la sociedad cubana: la familia, las libertades y la doctrina del amor, de la fraternidad. Al destruir eso, en mi opinión, es lo que ha permitido perpetuarse en el poder. Yo creo que con estas cosas sencillas que yo digo, se puede dirigir a cualquier nivel. Me pedían que le dejara un mensaje a los jóvenes. Bueno,
porque yo fui una joven que torcí, teniendo al lado un ángel como mi madre que me aconsejaba siempre, ¿no? Sin embargo, yo tenía un proyecto de vida hermoso, tener una familia numerosa y ser médico. Siempre quise ser médico para servir a los pobres. Yo creo que uno tiene que tener un proyecto de vida, sea cualquiera el que escoja, en el sentido de cualquier profesión, cualquier oficio es digno siempre que esté inspirado en vocación de servicio, o sea, tener un proyecto de vida en dignidad. Yo quiero ser esto, pero para servir a mi semejante, no para utilizar a mi semejante en función mía. Y ese proyecto de vida propio en dignidad, defenderlo, no nunca priorizar los proyectos de vida de otros, lo que otros quieren que tú hagas con tu vida. Y defendiendo ese proyecto, defender también esa libertad y esos derechos con los cuales Dios te crea. Dios te crea libre y con derechos que son inherentes a tu condición humana. Y nunca ceder esas libertades y esos derechos a estos iluminados, elegidos. Hay un solo Dios y a ese Dios es el que hay que servir. Y ese Dios no te impone, no te viola tu libertad. O sea, te enseña cómo debes ser y espera que tú seas así como Él quiere que seas, pero no te impone nada. Y sin embargo, uno a veces cede su libertad y el derecho a decidir sobre la propia vida de uno a estos individuos que te cercenan tu libertad. Me parece que eso es esencial para cualquier joven o para cualquier ser humano. Si yo hubiera defendido inicialmente mi proyecto de vida, que era un proyecto de vida en dignidad, no me hubiera sumado a ese proceso. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios que nunca me abandonó y de mi madre, yo al final triunfó mi proyecto de vida. O sea, al final pude estudiar medicina y defendiendo ese proyecto, o sea, servir a los pobres, es que decidí, porque nunca abandoné ese proyecto, romper con este sistema que quería discriminar a los pobres para recibir en el centro, que era mi centro, recibir a individuos que tuvieran, o a pacientes que tuvieran dólares, no a los pobres cubanos empobrecidos artificialmente. Hilda, Dios te bendiga y cuando termine el programa te prometo un llamado y combinamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Dios te bendiga, saludos, Hilda. saludos. Hemos hablado con la señora Hilda Molina, la doctora Hilda Molina, reconocida internacionalmente, hoy estando en nuestro país,